Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Una verdad presente para el tiempo en que estamos. Hay verdades pasadas, verdades que son verdades y siguen siendo verdad, pero también, mi querido hermano, hay una verdad presente para el tiempo en que estamos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, la verdad presente era que iba a llover sobre la tierra, que iba a haber un diluvio y el que no entrara en el arca, ese iba a morir. Y sigue siendo una verdad, porque fue una verdad que se cumplió, pero es una verdad pasada. Pero hoy en día tenemos verdades presentes que se han dejado de predicar, que se han dejado de anunciar, que se han dejado de estudiar. Y eso es lo que queremos nosotros, el remanente adventista CR, rescatar para que usted y yo podamos prepararnos para los tiempos finales. Hoy continuamos con el tema, estamos con la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. El cuarto tema de hoy se llama La iglesia de Éfeso, la segunda parte. La semana anterior no pudimos terminar la primera parte. Vamos a continuar hoy y esperamos terminar hoy con esta segunda parte de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Pero antes, mi hermano y mi hermana, de poder iniciar con este tema, quisiera dos cosas. Una, leer una cita, como tengo por costumbre, y después hacer una oración para poder que Dios nos pueda bendecir y nos pueda guiar a través de este estudio. La cita, una cita interesante, una cita importante, una cita muy importante, una cita relevante, se encuentra en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 encontramos a Jesucristo con sus apóstoles, pero también aparece una persona. Esa persona se llama Nicodemo. Nicodemo llega de noche donde está Jesucristo con los apóstoles. Nicodemo era una persona preparada, era una persona miembro del pueblo de Dios en el tiempo en que estaba Jesucristo predicando. En ese tiempo era judío, era miembro del Sanedrín también, era estudioso de la palabra. Si Nicodemo estuviera en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos ahora, sería un teólogo. Sería una persona eminente en teología, una persona muy preparada y sería un líder espiritual en nuestro tiempo, si estuviéramos en nuestro tiempo. Sin embargo, en el tiempo en que él estaba, era un líder espiritual de los principales. Recuerde que el Sanedrín se componía de 70 personas principales, entre ellos Nicodemo era uno de ellos que estaban en el Sanedrín. No solamente era judío, no solamente era teólogo, no solamente era estudioso, era una persona que era miembro del Sanedrín. Ahora bien, Nicodemo también era una persona que era buena, no era una persona mala, era una persona que le gustaba ayudar a los pobres, a los necesitados. O sea, era una persona que si hoy en día usted lo pudiera catalogar, si hoy existiera, usted lo pudiera identificar, usted pudiera decir algo de él, usted diría probablemente esta persona tiene el reino de los cielos ganado. Porque era una persona estudiosa, era teólogo, era un líder espiritual, era una persona buena, no era una persona que andaba haciendo cosas indebidas, era una persona buena. También era una persona que tenía dinero. Pero es interesante que Juan capítulo 3 nos dice que Nicodemo llega. Dice el versículo 2, Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Pongan atención lo que le dice Nicodemo a Jesucristo. Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios,
que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está con Dios. Entonces él quiere halagar a Jesucristo en este caso. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo quiere halagar, lo quiere exaltar a Jesucristo. Pero Jesucristo, en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo. Jesucristo no le responde nada con respecto a lo que Nicodemo le estaba diciendo, con respecto al halago, con respecto a lo que Nicodemo dice o asevera. Jesucristo le cambia completamente la conversación, como que Nicodemo no hubiera dicho nada, y Jesucristo va al grano. Y le dice Jesucristo, de cierto te digo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo viene hablando de otra cosa, no de esto. Sin embargo, Jesucristo conoce la necesidad de Nicodemo. Ahora, si Nicodemo era una persona estudiosa, preparada, una persona buena, y Jesucristo le dice a él, de cierto te digo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios, incluyendo a Nicodemo. O sea que Nicodemo, para poder ir al cielo, a pesar de su preparación, a pesar de su estudio, a pesar de ser un líder espiritual, a pesar de ser una persona buena, a pesar de esto, para ir al cielo, de esto nada le servía. Dice que tenía que nacer de nuevo. Ahora, eso se aplica a Nicodemo, pero también se aplicaba a todas las personas en ese tiempo. Si está aplicando eso a Nicodemo, que era una persona estudiosa y buena, entonces más a los demás todavía. O sea, que hay algo importante para poder ir al cielo. Y dice que hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. El versículo 5, Jesucristo le dice, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dice, no puede entrar al reino de Dios. O sea, para entrar al reino de Dios se ocupan dos cosas. Una, nacer del agua. Dos, nacer del Espíritu. El nacimiento del agua se da en el bautismo. Cuando usted, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautiza en el agua, se sumerge en el agua y es levantado muriendo cuando entra el agua, y cuando sale simboliza la resurrección a una nueva vida. Ese es el nacimiento del agua, pero el nacimiento del Espíritu es una vida nueva que yo voy a vivir. Lamentablemente, mi hermano y hermana, tal vez usted esté incluido también entre estos muchos, pero muchos que se llaman cristianos, sea católico, sea evangélico, sea protestante, sea bautista, sea metodista, sea adventista, cualquiera. Muchos de esos que se llaman cristianos son bautizados, mojados, pero no han nacido de nuevo. Y para poder entrar, heredar el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una nueva manera de vivir. Es una nueva manera de hablar, es una nueva manera de comer, es una nueva manera de vestirme, es una nueva manera de ser, es una nueva manera de ver al necesitado, al pobre, es una nueva manera de comportamiento en cada persona. Eso es el nuevo nacimiento. Pero muchos, mi hermano, han sido bañados, han sido bautizados, entre comillas, pero no han nacido de nuevo. Y si no nace de nuevo, ¿qué es lo que pasa? No va a heredar el reino de los cielos. Pero una persona que nace de nuevo puede decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede decir como Pablo, las cosas viejas pasaron, nuevas son hechas. Pero ¿cuántas personas que se dicen cristianas, las cosas viejas no han pasado todavía? Y los gustos son los mismos gustos que tenían antes de ser bautizados. O sea, en otras palabras, no han nacido de nuevo. ¿Estaré yo entre ese grupo de bautizados pero no nacidos de nuevo? ¿Estará usted, mi hermano y mi hermana, entre ese grupo de bautizados, de bañados pero no nacidos de nuevo? Esperamos que no, mi hermano y hermana, pero por sus frutos los conoceréis, dice Mateo capítulo 7, versículo 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que es visible a la vista saber si una persona es nacida de nuevo o no es nacida de nuevo, porque es una persona diferente. Diferente. Si somos iguales, si somos los mismos gustos, nos gusta lo que nos gustaba en el mundo, nos gusta la misma música, nos gusta hablar igual, nos gusta lo mismo, entonces, mi hermano y hermana, lamentablemente no hemos nacido
de nuevo. Y dice la cita: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, necesario nacer del agua y del Espíritu, un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo comportamiento, una nueva actitud. Con estas palabras, mi hermano y hermana, vamos a orar para que Dios nos acompañe, nos dirija y nos instruya a través de este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias otra vez, Señor, porque tú permites que estemos compartiendo y abriendo tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea en cada una de las personas que nos ven a través de la radio o que nos ven, que nos oyen a través de la radio y que nos ven a través de la televisión o a través de los medios tecnológicos. Bendícenos, guíanos y ayúdanos a expresar este mensaje de una manera clara, para que podamos entenderlo y podamos hacer cambios en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, se encuentra en Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 iglesias. Hoy estamos con la iglesia de Éfeso, la segunda parte. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 iglesias. Recuerden que las 7 iglesias son la historia de la humanidad, o más bien la historia de la iglesia cristiana en tiempo cronológico, empezando el año 31 con la iglesia de Éfeso, que inicia con la muerte de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, y se llama también el periodo apostólico, o sea, el periodo durante el cual vivieron los apóstoles de Jesucristo. La iglesia de Éfeso termina con la muerte del último de los apóstoles, en este caso Juan el apóstol o Juan el profeta también. La semana anterior vimos la historia sobre los discípulos y cómo eran ellos, cómo se repartían las cosas, cómo no tenían nada, todo lo tenían en común. Eran personas que amaban a Dios y que amaban al prójimo. En este caso, hoy queremos ver un poquito de la historia de Roma en ese tiempo. Al principio, cuando los apóstoles predicaban, ellos vivían en el mundo. Este mundo en el cual ellos vivían se componía de muchos países, muchos reinos, muchos lugares. Roma era el gobierno mundial en este caso. Estaban al principio, por lo menos al principio, bajo el imperio de Octavio. Octavio César era el emperador, también conocido como Augusto César. Ahora, ellos tenían varios dioses. Aparte de los judíos eran la única nación, el único pueblo que tenía solamente un Dios, pero todos los demás pueblos, Egipto, Asiria, Roma, Grecia, cualquier pueblo en África, en todo lugar que existía, ellos tenían muchos dioses. El dios principal, por lo menos en Grecia, se llamaba Zeus, era el dios principal, era el padre de los dioses para ellos y era el fecundador de la tierra. Dice la mitología en este caso que este dios junto con otros dioses residían en el Olimpo. En el Olimpo habían una gran cantidad de dioses y también semidioses y héroes también, que también eran parte de los dioses. Los héroes normalmente eran personas que habían nacido supuestamente, esto no es verdad, pero habían nacido de la relación de un dios con un mortal. Esos son mitología, le podemos llamar a esto. En Roma, el principal de los dioses se llamaba Júpiter, que en realidad viene siendo el mismo Zeus con otro nombre en este caso. Era el dios que ocupaba el primer lugar en este caso, aunque habían muchos, pero muchos dioses. Lo miraban ellos como el Dios del cielo y Dios de la tierra y creían que de la voluntad de Zeus, más bien de Júpiter, dependían todas las cosas. 1. La idea de la moralidad no estaba para nada en el culto pagano. O sea, la religión pagana no veía la idea de la moralidad. O sea, ellos podían estar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Un hombre podía tener muchas mujeres. Una mujer podía tener hombres. Mataban, asesinaban. Y eso no era para ellos pecado o problema. Los dioses eran solamente los dioses con D minúscula, que ellos creían, que ellos seguían, eran solamente hombres y mujeres de gran estatura, dotados de mucha fuerza. Eran grandes en poder y también grandes en crímenes y pasiones. Vemos también que los dioses se llenan de pasiones y tienen mucho poder. Ahora, Júpiter, el caso del dios principal de los romanos, en este caso que estamos hablando, porque estamos en la época de Roma, en este caso, era adúltero e era incestuoso también. Recuerde que
A muchos hombres que nacieron se le atribuye que eran hijos de Júpiter, de una relación de Júpiter con una mujer humana, terrena. El caso de Hércules, el caso de Teseo y el caso de muchas personas más. Venus en este caso era una diosa, era la personificación de la voluptuosidad y la belleza carnal. Baco representaba las ideas del placer, la alegría, las aventuras y los triunfos ganados con facilidad. Vemos a Marte también como el dios de la guerra. O sea, ellos estaban llenos de dioses por todo lugar. Tertuliano, que era un escritor del tiempo de ellos, dice que el infierno estaba poblado de parricidas, ladrones, adúlteros y seres hechos a la semejanza de los dioses, porque los dioses eran adúlteros, eran paganos dioses, y así la gente también era el comportamiento que tenían. Cada nación en el mundo, en este lugar, tenía sus propios dioses y tenía dioses favoritos. Unos tenían unos dioses, otros tenían otros dioses, y cada uno tenía sus dioses favoritos. Unos adoraban los árboles, otros adoraban la naturaleza, otros el cielo, y otros el sol, la luna y muchas cosas. Cada uno tenía sus dioses favoritos. Había dioses de las montañas, había dioses de los llanos, dioses de los mares, dioses de la tierra, de los bosques, de las fuentes, dioses celestiales, terrenales y también dioses infernales. Para todo había dioses. Y no es de extrañar, mi querido hermano y mi querida hermana, que hoy en día también hay santos para todo. El santo de la amistad, el santo del internet, el santo de los animales, el santo de los trabajadores, el santo de esto y el otro. Para todo también ahora la gente ha puesto santos. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice que los muertos están muertos y nada saben. O sea que las personas que han muerto, sean santas o no sean santas, están durmiendo y esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos, en Roma se adoraban las imágenes de los emperadores también. O sea, los emperadores, los césares, eran adorados también como dioses. Se levantaban templos y altares para conmemorar sus grandezas. Vemos a Calígula, a Julio César, vemos a Nerón, a Octavio César y muchos más emperadores que eran adorados como si fueran dioses. Se proclamaban como dioses y los romanos lo adoraban, no solo en Roma, sino en todo el mundo, porque Roma era el poder mundial. Todos estaban obligados a adorar a los emperadores romanos como dioses también. Finalmente también vemos que Roma misma se levantaba como si fuera un dios, o sea, se hacía adorar por los pueblos, la misma Roma, o sea, un sistema que también se hacía adorar. Entonces Roma era idólatra y también era idolatrada a la vez. Habían varios pensadores en el tiempo en que estamos hablando, que pudieron heredar costumbres y creencias paganas, tales como Sócrates, como Platón y como el mismo Aristóteles. Pensadores famosos en nuestros tiempos que también tuvieron que ver con las creencias que tenían muchas veces estas gentes griegos y romanos y de otros países en ese tiempo. Pero el éxito de la iglesia cristiana radicaba en que los cristianos se entregaban totalmente a Dios. Se consagraban de todo corazón, recibían el Espíritu Santo y había pureza en ellos. Ese es el éxito de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana hoy en día debe ser como la iglesia cristiana al principio lo era. Ahora, ¿cómo fue que llegó la persecución? Por lo menos al principio vimos la semana pasada que la persecución venía de parte de los judíos. Los judíos mataron a Esteban. Los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo con el permiso de Roma, pero fueron los judíos los que instaron, los que hicieron juicio, los que ejecutaron la labor para poder matar a nuestro Señor Jesucristo y crucificarlo, a Esteban y a muchos más. Pero también Roma llegó a perseguir a la iglesia cristiana. ¿Por qué Roma llegó a perseguir la iglesia cristiana? Los romanos hasta entonces no se habían levantado contra los cristianos. Es más, los romanos no perseguían a los cristianos. Para ellos el cristianismo y el judaísmo era lo mismo. O sea, para ellos los cristianos eran una secta judía solamente. Cuando ellos hablaban de los judíos y los cristianos, para ellos era lo mismo. Para los romanos, para los griegos, para estas personas era exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia había entre los judíos y los cristianos? Los judíos tenían una religión, la religión verdadera, que era para ellos mismos, porque ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras. Jesucristo vino al pueblo de Israel, pero ellos guardaban esa verdad, la guardaban para ellos mismos, y para ellos los que no fueran judíos eran gentiles,
en este caso eran inmundos, eran paganos, no podían ni siquiera darle la mano. Por tanto, ellos no se preocupaban por predicar un mensaje al mundo. Aparte de que Jesucristo vino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos ni siquiera lo aceptaron, ni siquiera se dieron cuenta, porque estaban imbuidos en sus propias ideas. Ahora, los cristianos que venían de los judíos, al empezar, los primeros cristianos, cuando Pedro predicó, después del aposento alto, después de recibir el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Esas 3,000 personas eran judías, no eran gentiles, eran judías, porque muchos judíos de muchas naciones habían llegado en el día del Pentecostés. O sea, los primeros cristianos realmente fueron judíos cristianos. Ahora, estos judíos cristianos sí querían llevar un mensaje al mundo, porque el evangelio no solamente era para los judíos, sino que era para todo el mundo, incluyendo a los gentiles. Entonces ellos comenzaron a predicar en todo el mundo. ¿Qué predicaban ellos? Ellos predicaban de que había un solo Dios. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Y qué hacía todo el mundo? Todo el mundo tenía diversidad de dioses, pero ellos predicaban que había un solo Dios y que solamente había que adorar a Dios nada más, y que lo demás era idolatría, era paganismo, era pecado. Entonces ellos predicaban también de que Jesucristo era nuestro Salvador, de que había que aceptarlo como Señor y Salvador. Ellos predicaban de que los muertos no están en el cielo o en el infierno o en ningún lugar de estos, sino que los muertos están muertos y nada saben. Ellos predicaban doctrinas bíblicas. Ellos predicaban de que había un día que era el día del Señor, el día sábado, el 7º día de la semana. Ellos predicaban muchas cosas de ese tipo. Ahora, como ellos le predicaban también a los gentiles, que los judíos llamaban inmundos, entonces muchos gentiles comenzaron a aceptar este mensaje, estas predicaciones, esta verdad. Entonces comenzó a llegar el mensaje por todo lugar, hasta en la misma Roma. Personas del Senado, soldados del ejército, se convertían al cristianismo. Entonces muchas familias comenzaron a ver cómo sus hijos, cómo sus padres, cómo sus esposas dejaban su fe en la que habían nacido y seguían otra fe distinta, y se molestaban. Entonces mucha gente comenzó a molestarse con esta nueva religión que iba saliendo, que estaba emergiendo, que era la religión cristiana. Entonces vemos que en ese tiempo no habían motivos para molestar al nuevo partido. Sin embargo, suceden esas cosas y cambian las cosas de tono. Vemos cómo los acontecimientos que precedieron y prepararon la violenta tempestad que iba a desencadenarse sobre la iglesia en Roma, la iglesia cristiana. Ahora, en ese tiempo, recordemos que había sido emperador de Roma Pompeyo, después de Pompeyo fue César, después de César fue Octavio o Augusto, que es lo mismo, en el tiempo de Jesucristo. Después viene Tiberio, Calígula, Claudio. Pero después de Claudio, en este tiempo de estos emperadores que acabo de nombrar, no había persecución contra la iglesia. A veces daban permiso para matar a alguna persona, porque Roma tenía que dar permiso, pero no había una persecución de Roma para la iglesia. Pero viene el tiempo en que llega un emperador en el año 54 hasta el año 68 que se llama Nerón. Nerón es uno de los primeros perseguidores en la época apostólica de la iglesia cristiana en este caso. Nerón sube al poder en el año 54 con una edad de 17 años solamente. Su madre, la madre de Nerón, se llamaba Agripina. Era un personaje carnavalesco Nerón, una mezcla de loco, bufón, revestido de omnipotencia terrenal, encargado de gobernar el mundo. Nerón era una persona que le gustaban los teatros, los cantos, las obras de arte, muchos tipos de esas cosas, pero también era una persona cruel. De hecho, Nerón mató a su propia madre Agripina, mató a Octavia, su esposa, también a Popea, y muchas cosas crueles hizo Nerón en este caso. A Nerón le gustaban muchas cosas, no tenemos tiempo para poder conversar y hablar sobre esto, explicar sobre esto, pero entre todas las cosas que Nerón quería, una de las principales era que él quería hacer una nueva Roma. O sea, quería hacer una Roma que se llamaba, o más bien que se llamara Nerópolis. Ahora, Roma estaba llena de edificios que habían hecho sus ancestros, que eran históricos, y monumentos y muchas cosas históricas que ellos querían y amaban. Ahora, Nerón, para poder hacer una nueva ciudad, tenía que quitar todo esto. Ahora, ¿qué hace Nerón para poder hacer esto? Nerón lo que hace es que manda a quemar Roma. Claro, él no dice que él fue el que hace. Entonces, para hacer desaparecer esos obstáculos que impedían el hacer una nueva ciudad, una ciudad que se llamara Nerópolis, Nerón
concibe la idea de incendiar la ciudad de Roma. Ahora, cuando Nerón causa el incendio de Roma, eso se da el 19 de julio del año 64. Un voraz incendio se manifiesta en muchas partes de la ciudad y Roma se convierte en una verdadera hoguera. Las llamas devoran todo lo que encuentran, colinas descendían de los valles. Fue destruido el Palatino, el Veladro, el Foro, los Cariños sufrieron desastrosos efectos del incendio. 6 días y 6 noches se extendió. Después parecía que estaba apagándose, pero aún se fortaleció, y 3 días más hasta que todo lo que había en Roma quedó destruido. Las antigüedades más preciosas, la casa de los padres de la patria, los objetos sagrados, los arcos del triunfo, los trofeos de la victoria, los templos de Evantres, el recinto sagrado de Júpiter, el palacio de Numa. En una palabra, todo estaba perdido o inutilizado. Ahora, Nerón tiene... La culpa recae sobre Nerón, porque la gente sabe que Nerón fue el que hizo esas cosas. Pero Nerón, para poder quitarse la culpa, ¿qué es lo que hace? Le echa la culpa o busca culpables. En este caso, las víctimas que él ve que pueden ser los culpables son los cristianos. ¿Por qué? Porque ya los cristianos estaban predicando en todo lugar. Los cristianos decían que las imágenes eran paganas, era pecado adorarlas, que no podían adorar a esos dioses que no fueran el Dios de los cielos, Jehová, nuestro Dios. Entonces Nerón le echa la culpa a los cristianos en este caso, y comienza la persecución de la iglesia en ese tiempo. Los cristianos eran muertos en circos, eran echados a las fieras, eran crucificados, eran envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros para hacer comida para ellos. Muchos fueron crucificados y otros arrojados al anfiteatro, donde eran devorados por leones, muchos muertos de muchas y muchas maneras. Una gran persecución, que una multitud de cristianos murió en ese tiempo. No se sabe con exactitud cuántos murieron. Muchos cristianos eran puestos en las calles en postes y eran bañados con materiales combustibles, para que cuando Nerón pasaba en su carruaje, en su carro, y la gente estaba a los lados, a ellos los prendían. Eran como lámparas humanas encendidos, y la gente aplaudía cuando él hacía estas cosas. Entonces vemos todas las cosas que pasaban en el tiempo de Roma con la persecución, en este caso Nerón. Nerón tuvo que ver con la muerte de algunos de los apóstoles también. Antes de seguir el tema, mi hermano y hermana, vamos a ver la muerte de los apóstoles o de varios de los apóstoles seguido el tema, pero queremos primeramente anunciarles, somos el Remanente Adventista CR. Nos puede encontrar por medio de YouTube o por medio de Facebook con el nombre El Remanente Adventista CR. Usted pone solamente El Remanente Adventista CR y van a aparecer en YouTube por lo menos más de 300 videos en YouTube que usted puede estudiar, puede ver, puede analizar, puede prepararse para poder ver y estudiar esos temas. También nos puede ver en Facebook, puede ver nuestra página, puede poner comentarios y puede poner me gusta para que le lleguen nuestras predicaciones a través de Facebook también. También estamos en Radio Costa Rica. En Radio Costa Rica estamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. 930 AM está Radio Costa Rica y nos puede ver de 8 de la mañana, a 9 de la mañana de lunes a viernes. También nos puede ver a través de www.radiocr.net. Ahí nos puede buscar, para que nos pueda buscar por Radio Costa Rica, pero por la frecuencia de internet, www.radiocr.net. En Canal 19 también estamos, ahí nos puede ver de lunes a domingo, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Tenemos varios programas, predicaciones que usted nos puede ver a través de Canal 19 también. Nuestro número telefónico 8314-7619, 8314-7619. Si usted ocupa un pedido de oración, sea por familiar, por trabajo, por salud o alguna cosa que usted desee, nos puede llamar a este número para poder estar con ustedes. Estamos también, mi hermano y hermana, regalando una serie de folletos. Estamos obsequiando una serie de folletos. Esos folletos son importantes para nuestra vida y crecimiento espiritual. Son
folletos sobre doctrina verdadera bíblica, lo que la Biblia dice en cada uno de esos aspectos. El primero se llama ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va esta persona? La misma Biblia nos dice que los muertos están muertos y hasta la segunda venida de Jesucristo es cuando van a resucitar. Eso lo dice y lo puede estudiar en este folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este folleto usted puede ver los acontecimientos de la segunda venida. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. El milenio y la segunda muerte, en este folleto usted puede ver qué pasa después de la segunda venida y qué pasa después del milenio también. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. En este folleto se puede ver la verdad, lo que es el infierno realmente y bíblicamente. No el infierno católico que nos han presentado, sino lo que dice la Biblia con respecto a esto. El quinto de los folletos y el sexto de los folletos hablan sobre la ley de Dios. Quinto folleto, la ley de Dios. Y el sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. El sábado tiene que ver también con la ley de Dios, los mandamientos que no han sido abolidos, que siguen vigentes aún, y el sábado, el día del Señor. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor. Es la historia profética de las naciones a través de un sueño que Dios le dio a un rey pagano, en este caso Nabucodonosor. El octavo de los folletos, las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. Es la misma historia del folleto anterior, pero se le agrega algo importante que es el cuerno pequeño. Y ya que se agrega el cuerno pequeño, en el noveno de los folletos explicamos con detalle quién es el cuerno pequeño. Y el último de los folletos, el décimo, el juicio investigador, lo que está sucediendo hoy, allá en el cielo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y en el cielo se está dando un juicio donde los nombres de las personas que han aceptado a Jesucristo se están revisando para ver si son dejados o si son quitados. Después del canto, mi hermano y hermana, seguiremos con el tema La Iglesia de Éfeso, parte 2. Tú
Estamos con el tema la iglesia de Éfeso parte 2. Ahora vamos a ver de inmediato cómo murieron algunos de los apóstoles y siervos de Dios en el tiempo de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia apostólica en este caso. El caso de Esteban fue el primero de los siervos de Dios en la iglesia apostólica, en la iglesia cristiana, que murió como mártir. Esteban, recuerde que nos habla Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7 también, de que fue apedreado por una turba, en la cual Saulo, que llegó a ser Saulo después, fue el que sostuvo las ropas de ellos. Entonces vemos que Esteban fue el primero de los mártires. Vemos también a Nicador, que también muere en el tiempo de Esteban, apedreado también. Jacob, el mayor, o Jacob, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, también muere a espada. ¿Quién tiene que ver con la muerte de él? Herodes Agripa, en este caso, mata a este apóstol, a Jacob el mayor, o Jacob, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. 10 años después, Esteban muere en el año 34. 10 años después viene la muerte de Jacob en este caso. Felipe, ¿se acuerda usted de Felipe? Felipe fue el que bautizó al eunuco allá en el desierto. Dice que él nació en Betsaida, también predicó arduamente, pero dice que en Heliópolis, Frigia, fue azotado, echado en la cárcel y después fue crucificado en el año 54. Murió crucificado. Mateo, el que recogía impuestos, el recaudador, que fue llamado como discípulo, como apóstol por el mismo Jesucristo, dice que predicaba en Partia y en Etiopía. Pero él sufre el martirio y es atravesado con una alabarda, o sea, con una lanza, es atravesado y él muere en el año 60 después de Cristo. Vemos a Jacob, que en la Biblia se le llama Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió el libro o la epístola de Santiago. Este muere a la edad de 99 años, golpeado y apedreado. Le abrieron el cráneo con un garrote, de batanero, dice acá. Dice que le abrieron el cráneo con un garrote. Así murió en este caso Jacob, por predicar la verdad, por predicar el evangelio. Matías fue la persona que los apóstoles eligieron como el sucesor de Judas. Hechos capítulo 1 nos habla de eso. Dice que fue apedreado y después fue decapitado. Andrés, uno de los apóstoles, dice que fue crucificado. Y dice que fue crucificado en una cruz cuyos extremos estaban fijados transversalmente al suelo, o sea, era como una X, y por eso se le llama la cruz de San Andrés cuando alguien es crucificado de este aspecto, o era crucificado en este aspecto. Marcos, o Juan Marcos también, que escribe el libro o el evangelio de Marcos, fue arrastrado, despedazado por el populacho en Alejandría. Ahí muere Marcos en este caso. Pedro, uno de los apóstoles más conocidos. Recuerden que él muere crucificado en el tiempo de Nerón y muere crucificado cabeza abajo. Ahora, el que tuvo que ver con la muerte de Pedro en este caso fue Simón el mago, el que quiso recoger o hacer dinero porque quería recibir el Espíritu Santo para hacer dinero. Recuerden de esta historia que nos cuenta también la Biblia. Él tuvo que ver con la muerte de Pedro, en este caso en el tiempo de Nerón. Pablo, el apóstol Pablo, también muere en el tiempo de Nerón, y ustedes recuerdan, eso lo podemos ver, que muere decapitado también en Roma. Entonces es decapitado. Judas, el hermano de Jacob, también llamado Judas Tadeo, normalmente fue crucificado en el año 72 en Edesa. Bartolomé, otro de los apóstoles, muere después de predicar el evangelio, azotado cruelmente y luego crucificado por personas idólatras en la India. Tomás, el que dudaba de Jesucristo, que no era, que Jesucristo le dijo, toca mis manos, toca mis pies, toca mi costado. Dice que él fue martirizado y fue atravesado con una lanza. Lucas, el que escribió el evangelio según San Lucas y el que escribió Hechos de los Apóstoles, que era griego, que era médico, historiador, dice que él fue colgado en un olivo por idólatras en Grecia. Fue colgado en un olivo, ahorcado. Ahí muere Lucas. Simón, que se le llama también Simón el Celotas o el guerrillero, este predica el evangelio en África y Gran Bretaña, donde en Gran Bretaña finalmente es crucificado en el año 74. Juan, el apóstol, él no muere como mártir, pero recordemos que él, nos dice la historia, que es echado en una olla de aceite hirviendo. Sin embargo, cuando él sale de ahí o lo sacan de ahí, él no está quemado.
milagrosamente él no sufre ninguna quemadura, es mandado a la isla de Patmos, donde está 2 años. En esos 2 años él escribe el Apocalipsis, después sale y muere en Éfeso, allá en el lugar donde está la iglesia de Éfeso. Bernabé también muere en el año 73, también con una muerte como mártir. Pero dice que a pesar de las continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles, de los varones apostólicos y regada abundantemente en la gracia de los santos. Un escritor de ese tiempo dice: ustedes donde quiera se han metido. Vea lo que dice ese escritor. Dice: ustedes, los cristianos, donde quiera se han metido en nuestro ejército, se han metido en nuestra armada, en nuestros navíos, se han metido hasta en el Senado. ¿Dónde hay un lugar donde no haya cristianos?, pregunta él. ¿Dónde hay un lugar? En todo lado había cristianos en ese tiempo. Hay una historia sobre el martirio y la muerte de los cristianos en esta época. Hay una historia que quiero contar por encimita, se llama Los 40 Gladiadores. En esta historia los 40 gladiadores eran personas, soldados romanos, pero que habían aceptado el cristianismo como su religión. O sea, habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa historia sucede en el norte de Italia. El comandante del ejército romano había ordenado quemar incienso al emperador. El emperador era adorado como Dios y por tanto los comandantes, los jefes de los romanos, de los ejércitos, se veían obligados cada cierto tiempo a que todos los soldados prendieran incienso al emperador para ver cuál era si ellos realmente estaban adorando, sirviendo, queriendo al emperador. Ahora, cuando los soldados prenden incienso al emperador. La mayoría, porque ellos están acostumbrados a prender incienso a muchos dioses. Entonces no tienen problema. Pero los 40 soldados estos, que se llaman los 40 gladiadores, sí tienen problema con esto, porque ellos adoran solamente a un Dios, que es a nuestro Dios y Salvador. El castigo por la desobediencia, si no prendían incienso, era caminar. Ahí estaban en Suiza. En Suiza había nieve. El suelo estaba congelado. Si usted caminaba descalzo, los pies se le pegaban en el suelo, en el hielo, y cuando levantaba el pie se quedaba parte del pie pegada en el suelo. Usted ha tocado una refri cuando está congelada, lo que sucede con esto. Entonces estaba congelado y el río también estaba congelado, tenía escarcha el río. Había agua, pero había escarcha, estaba bien frío el río. El castigo de la desobediencia era caminar desnudo y descalzo hasta este lago en Suiza y entrar dentro del lago. Ese era el castigo. Ahora, esos 40 soldados cristianos se opusieron rotundamente y se opusieron rotundamente a prender incienso al emperador, por lo cual fueron desnudados, fueron quitados sus calzados y tuvieron que caminar hacia el lago y adentrarse en el lago. Cuando ellos estaban dentro del lago, ellos cantaban, se abrazaban juntos y los 40 cantaban una canción que decía: somos los 40 gladiadores, luchamos por Cristo, buscamos la corona, la victoria, no nos importa morir. Volvían a repetir: somos los 40 gladiadores, luchamos por Cristo, la corona, la victoria, no nos importa morir. Esto cantaban una y otra vez. Alrededor del lago estaban todas las tiendas del ejército romano. Muchos romanos estaban alrededor, soldados, capitanes, comandantes y muchos romanos que estaban ahí escuchando lo que estaba pasando, viendo lo que estaba sucediendo con esos que no querían prender incienso al emperador. El comandante ofreció unas horas después una sopa caliente y prendió una gran hoguera. En esa hoguera hizo la sopa esta y el humo llegaba hasta donde estaban los soldados estos allá dentro del lago, y los invitó de nuevo a que el que quisiera tomar de esa sopa y quisiera un manto para poder quitarse el frío, debía de prender incienso al emperador. Ellos no aceptaron y seguían cantando: somos 40 gladiadores, luchamos por Cristo, buscamos la corona, la victoria, no nos importa morir. Cantaban una y otra vez. Sin embargo, unas horas después, ya casi al anochecer, uno de estos soldados cristianos se rindió por el frío y por lo que estaba sucediendo, y denegó y volvió para prender incienso al emperador. Cuando él prende incienso al emperador, le dan de la sopa, le ponen el manto para que los otros que están allá en el lago vean. Entonces los que están en el lago, que quedan 39, ellos se abrazan y dicen: somos los 39 gladiadores, luchamos por Cristo,
Buscamos la corona, la victoria, no nos importa morir. Y siguen dando este canto, somos los 39 gladiadores. Buscamos o luchamos por Cristo, buscamos la corona, la victoria, no nos importa morir. Una y otra vez decían esto. Cuando los que están allá en las tiendas, escuchando esto, hay en una tienda un capitán del ejército romano. Este capitán escucha cómo ya no dicen somos 40, sino que somos 39. Él es convencido por el Espíritu Santo en su corazón. Él sale de la tienda, se acerca al lago, se quita sus ropas, su calzado, se desnuda, camina hacia el lago, se mete dentro del lago, abraza a los 39 que quedaban en el lago y canta con ellos, somos los 40 gladiadores. Luchamos por Cristo, buscamos la corona, la victoria, no nos importa morir. Al otro día, todos estaban ya muertos, congelados. Pero vemos cómo los soldados romanos, cristianos en este caso, estaban dispuestos también a dar la vida por Jesucristo, no a adorar nada que no fuera a Dios. Por eso dice otro escritor de la época, los cristianos son como estrellas de mar, más los destruyen, más se reproducen, están dispuestos a morir por Cristo. Tertuliano también nos decía, la sangre de los mártires es como semilla, donde cae la sangre, crecen más y más y más. Mateo capítulo 10, versículo 37 nos dice, el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo y a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Con este tiempo en que suceden esas cosas, se levanta una nueva iglesia al final de este tiempo. Recordemos que Jesucristo había dicho en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo también advirtió más tarde, en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe. Hechos capítulo 5, versículo 28, que lo leímos la semana anterior, dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos feroces de entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Entonces vemos cómo en esta época empieza con la persecución, en este caso de los judíos contra los cristianos, pero también vemos que también empieza la persecución del mundo, de Roma y otras ciudades, porque todo el mundo era romano en este caso, contra el pueblo cristiano. Los cristianos comenzaron a ser muertos por miles en el tiempo de Nerón. Hay un poema que lo escribe un señor que se llama Juan Antonio Cavestani. Juan Antonio Cavestani, se llama La muerte de Marciano. La muerte de Marciano. El poema se llama El circo romano, pero dentro del poema que se llama El circo romano hay una parte que se llama La muerte de Marciano. Ahí en La muerte de Marciano nos relata la historia en poema, en este caso, de lo que pasó con esta persona. Marciano era un cristiano que fue llevado al circo romano para morir en el circo romano y fue llevado por Nerón. Quiero leer este poema y póngale atención, porque es importante cómo nos relata aquí Juan Antonio Cavestani la historia del cristianismo en esta época, la época apostólica o la época del cristianismo, la primera iglesia, la iglesia en este caso de Éfeso. Y nos dice, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, hablando de Marciano. Presentóse en la arena, sostenido por 2 esclavos y vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido, gritó la multitud como un rugido, por lo terrible semejante al trueno, como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerza al enfermo. Marciano, al escucharlo, se irguió altivo, desprecióse el brazo de los siervos, alzó la frente, contempló a la turba y con raro vigor y firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrago regio. Puede decirse
que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaban en el circo entero. Y dice: César, dice Marciano, miente quien afirma que a Roma yo he sido quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque eso es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina, y la prueba mejor de que creo en Él es que en lugar de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, se miraron los dos y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si la presencia de un hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto, de atacarlo mirándolo indefenso. Duró la escena muda, largo rato, pero al cabo del hijo del desierto la fiereza venció. Lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo, de un salto cayó sobre la víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena y aún de la lucha el furor tremendo. Marciano con un grito de agonía dice: te perdono, Nerón. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho, una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Esta es el poema sobre Marciano, una de las tantas personas que murieron en los circos romanos. El caso de Marciano murió destruido o despedazado por un león, comido por un león. Muchos murieron comidos por perros, crucificados, quemados y de muchas maneras. Así, mi hermano, es la historia de la iglesia primitiva, la historia de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Pero era una iglesia que era un ejemplo para todos los demás. Una iglesia que, a pesar de estas persecuciones, a pesar de estas muertes, a pesar de este ensaño contra ellos, era una iglesia que crecía y prevalecía. ¿Cómo estamos hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, como pueblo de Dios? ¿Estamos prevaleciendo? ¿Estamos dejando todo y tenemos todas las cosas en común? Pero la iglesia de hoy en día es diferente a esta iglesia. La iglesia de hoy en día es una iglesia donde hay división, donde hay chisme, donde hay contienda, donde no hay amor. Donde vamos a la iglesia, y usted lo puede saber, a la iglesia donde usted va, y a veces no conocemos ni a la persona que está a nuestro lado. Es una iglesia muy diferente. La iglesia de hoy no representa a Jesucristo, pero Jesucristo está buscando. Jesucristo quiere que usted y yo seamos parte de la última iglesia, la verdadera iglesia, los que realmente vivan como Cristo vivió y estén dispuestos a morir hasta por Cristo, porque en el tiempo del fin van a haber mártires. La próxima semana seguimos con la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, que empieza desde el año 100 con la muerte del último apóstol y sigue hasta el año 313. La próxima semana vemos esta iglesia, pero importante que usted y yo podamos saber que la iglesia de Dios a través de los tiempos siempre ha sido una iglesia que se ha dado todo por Jesucristo. Diferente a la última iglesia que vamos a ver dentro de un tiempo, pero es una iglesia diferente. Esta iglesia del tiempo de los apóstoles decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué decimos usted y yo como iglesia? Es importante que podamos hacer cambios en nuestra vida, que podamos entregarnos realmente a Jesucristo. Y como dijimos al principio, os es necesario nacer de nuevo.
somos bautizados, pero no hemos nacido de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, no podemos heredar el reino de los cielos. Que Dios los pueda bendecir a cada uno de los que nos están oyendo, y los esperamos el próximo jueves con la iglesia de Esmirna. Bendiciones.